¿Sabías que el ser humano promedio pasa el 90% de su vida bajo luz artificial? Esta revolución invisible ha cambiado más nuestra sociedad que las guerras o la política, pero rara vez hablamos de ella. Imagina un mundo donde al atardecer, toda actividad humana se detiene. Sin luz, sin diversión nocturna, sin trabajo extendido. Ese fue nuestro mundo durante miles de años, hasta que dominamos el fuego. Hoy enciendes un interruptor y continúas tu vida sin importar la hora. Pero este simple gesto oculta una de las transformaciones más profundas en la historia humana: la conquista de la oscuridad. La luz artificial no solo iluminó habitaciones, también transformó nuestra psicología, nuestra economía e incluso nuestras relaciones románticas. La historia de la iluminación es la historia de la civilización. Tu smartphone, tus series nocturnas, incluso tus hábitos de sueño están determinados por una batalla milenaria contra la oscuridad que comenzó hace 400.000 años, cuando el primer humano controló el fuego. Cuando los primeros Homo erectus dominaron el fuego, no solo consiguieron calor y protección contra depredadores. Obtuvieron algo más valioso: horas extra de vida social y productividad después del anochecer. El fuego permitió que nuestros ancestros extendieran sus jornadas, cocieran alimentos y, algo crucial, desarrollaran lazos sociales más complejos durante las horas de oscuridad alrededor de la hoguera primitiva. Las primeras lámparas aparecieron hace unos 70.000 años. Simples piedras huecas llenas de grasa animal y una mecha vegetal. Estas rudimentarias luces cambiaron para siempre la relación humana con la noche. En las cuevas de Lascaux, Francia, los artistas prehistóricos pintaron sus obras maestras bajo la luz temblorosa de estas lámparas primitivas. Sin luz artificial, este arte nunca habría existido. Los egipcios perfeccionaron estas lámparas usando aceite de oliva y mechas de junco, creando luces que duraban horas. Por primera vez, la élite podía realizar actividades productivas o de ocio después del anochecer. Los templos egipcios desarrollaron elaborados sistemas de iluminación con espejos de cobre pulido, que amplificaban y dirigían la luz solar hacia el interior, creando efectos dramáticos para impresionar a los fieles. En el antiguo Egipto, las lámparas se convirtieron en símbolos de estatus. Mientras los pobres se acostaban con la puesta del sol, los ricos extendían su día con luz artificial, estableciendo una desigualdad que duraría milenios. Los romanos llevaron la iluminación a otro nivel. Desarrollaron velas de cera de abeja que emitían menos humo y un aroma agradable, a diferencia del olor acre de las grasas animales usadas anteriormente. Las calles de Roma fueron las primeras en tener iluminación pública organizada, con esclavos designados para mantener antorchas encendidas durante celebraciones o cuando el emperador transitaba de noche. Un dato sorprendente: los romanos ricos llegaron a gastar 1/3 de sus ingresos solo en aceite para lámparas. La luz era literalmente un lujo que pocos podían permitirse, equivalente a nuestros artículos de lujo actuales. Pero, ¿qué ocurrió cuando la iluminación dejó de ser un privilegio y se convirtió en algo común? ¿Cómo transformó esto nuestra sociedad? La respuesta nos llevará a una perspectiva completamente nueva de la historia. Tras la caída de Roma, Europa retrocedió en iluminación. Durante la Alta Edad Media, las velas de cera de abeja eran tan caras que solo la iglesia y la nobleza podían usarlas regularmente. El pueblo vivía en penumbras. Los monasterios medievales se convirtieron en los guardianes de la luz. Los monjes, únicos que podían permitirse estudiar después del anochecer, preservaron el conocimiento clásico gracias a sus velas de calidad superior. En el campo medieval, las familias se reunían alrededor de un único punto de luz: el hogar. Esta escasez fomentó la tradición oral, los cuentos populares y la música, actividades que no requerían mucha iluminación. Las ciudades medievales eran peligrosas de noche, tan oscuras que se dictaron leyes que obligaban a llevar faroles personales después del anochecer. Quien no lo hacía era considerado un criminal potencial. Un cambio crucial ocurrió en el siglo XIII, la introducción de velas de sebo, grasa animal, mucho más baratas. Por primera vez, incluso los campesinos podían permitirse alguna forma básica de iluminación nocturna. Imagina el cambio. Familias que antes se acostaban al anochecer ahora podían tener horas adicionales para hilar,
tejer o realizar artesanías, aumentando su productividad y sus ingresos gracias a estas velas asequibles. Las velas también transformaron la religiosidad. Los rituales nocturnos de oración, antes exclusivos de monasterios, se extendieron a hogares comunes. La devoción personal nocturna se volvió posible para el pueblo llano. En 1417, el alcalde de Londres, Sir Henry Barton, implementó la primera ordenanza de iluminación pública permanente, exigiendo que cada casa colgara una lámpara hacia la calle durante las noches de invierno. París siguió el ejemplo en 1524, convirtiéndose en la «Ciudad de la Luz» original, con 2.736 lámparas públicas que transformaron la vida nocturna urbana y permitieron una nueva forma de socialización después del ocaso. La iluminación pública no solo combatió el crimen, también creó un nuevo fenómeno, el paseo nocturno como actividad social. Las clases altas comenzaron a socializar de noche, algo impensable un siglo antes. Un avance revolucionario llegó en 1780 con la lámpara de Argand, que usaba un tubo de vidrio alrededor de la mecha, produciendo una luz 10 veces más intensa y estable que las velas comunes, perfecta para trabajar y leer. Esta nueva lámpara transformó las fábricas textiles, permitiendo turnos nocturnos y duplicando la producción. La revolución industrial aceleró gracias a la posibilidad de trabajar eficientemente en la oscuridad. El teatro vivió una época dorada. Con mejor iluminación, las producciones nocturnas se volvieron espectaculares. Las lámparas de Argand permitían efectos dramáticos y control preciso de la intensidad lumínica en escena. La lectura nocturna, antes privilegio de la élite, se democratizó. Las bibliotecas extendieron sus horarios, los círculos de lectura proliferaron y el consumo de libros se disparó entre clases medias gracias a la mejor iluminación. Pero esta revolución trajo su propia crisis. Para 1800, las ballenas, cuyo aceite alimentaba las mejores lámparas, estaban siendo cazadas hasta casi la extinción. La civilización moderna amenazaba su primera fuente de energía. La humanidad enfrentaba un dilema: seguir avanzando tecnológicamente o retroceder por falta de combustible para sus lámparas. La solución llegaría de forma inesperada y cambiaría para siempre nuestras ciudades y vidas. La crisis del aceite de ballena impulsó la búsqueda de alternativas. En 1792, William Murdoch iluminó su casa con gas extraído del carbón, inaugurando una nueva era que transformaría las ciudades del siglo XIX. Para 1807, las primeras farolas de gas iluminaban Pall Mall en Londres. En 1820, París y otras grandes ciudades europeas y americanas habían instalado miles de estas luces, creando un paisaje urbano nunca antes visto. Por primera vez en la historia, las calles urbanas brillaban con una intensidad uniforme cada noche. La luz de gas era 12 veces más potente que las mejores lámparas de aceite, transformando la noche en un espacio conquistado. Las fábricas equipadas con luz de gas podían funcionar 24 horas, dividiendo a los trabajadores en turnos. Surgió así el concepto moderno de turno de noche, y con él, una nueva clase de trabajadores con ritmos invertidos. Los grandes almacenes, iluminados magníficamente con gas, extendieron sus horarios comerciales hasta bien entrada la noche. El shopping nocturno nació como actividad social, especialmente para mujeres de clase media. Los teatros abandonaron las velas y adoptaron la luz de gas, permitiendo efectos dramáticos revolucionarios. Regular la intensidad para crear ambientes, oscurecer la sala para centrar atención en el escenario, incluso simular amaneceres. Un fenómeno fascinante surgió: la hora fantasma. Antes de la iluminación masiva, existía la creencia de que los espíritus vagaban entre medianoche y el amanecer. Esta superstición se desvaneció con las calles iluminadas. Las estaciones de tren iluminadas con gas permitieron viajes nocturnos regulares, creando una red de transporte que funcionaba 24 horas. Por primera vez, el tiempo humano se desvinculaba completamente del ciclo solar. Pero la luz de gas tenía inconvenientes. Producía calor excesivo, consumía oxígeno y causaba incendios regulares. En los teatros victorianos, las temperaturas podían superar los 40 grados por el calor de los mecheros de gas. Las casas victorianas sufrían un problema curioso.
Los techos sobre las lámparas de gas se ennegrecían con hollín, creando círculos de sombra que se convirtieron en marcas distintivas de las viviendas de aquella época. La siguiente revolución vino en 1876, cuando el ruso Pavel Yablotskov presentó la vela eléctrica, una lámpara de arco que iluminó la avenida de la Ópera en París, deslumbrando a los parisinos con su luz blanquecina. La luz eléctrica era de una intensidad sin precedentes, reproduciendo casi la claridad del día. Los periódicos hablaban de luz que hacía desaparecer la noche, y muchos la consideraban antinatural, incluso peligrosa. Mientras tanto, Thomas Edison trabajaba obsesivamente en su bombilla incandescente, probando más de 6.000 materiales para el filamento. Cuando tuvo éxito en 1879, declaró: «Haremos la electricidad tan barata que solo los ricos usarán velas». Edison comprendió algo crucial: no bastaba con inventar la bombilla, necesitaba un sistema completo. Desarrolló generadores, cables, interruptores y medidores, sentando las bases de la red eléctrica moderna. Para demostrar su sistema, Edison iluminó todo un distrito de Nueva York en 1882, instalando 400 bombillas en el área financiera. Los neoyorquinos acudían en masa para presenciar la noche convertida en día. Aunque hoy nos parece obvio, en 1882 había un intenso debate. ¿Debía la electricidad ser corriente continua, Edison, o alterna, Tesla? Esta guerra de las corrientes determinaría cómo se iluminaría el mundo entero. Edison, feroz defensor de la corriente continua, lanzó una campaña para desacreditar la corriente alterna de Tesla y Westinghouse. Llegó al extremo de electrocutar públicamente animales para demostrar que la K era mortal. El punto culminante fue la invención de la silla eléctrica. Edison ayudó secretamente a desarrollarla usando corriente alterna, para asociarla con la muerte. La primera ejecución, en 1890, fue deliberadamente horrible. A pesar de todo, la corriente alterna ganó por ser más eficiente para transmitir electricidad a larga distancia. Tesla y Westinghouse iluminaron la Exposición Mundial de Chicago de 1893, deslumbrando a 27 millones de visitantes. La Exposición de Chicago fue apodada «La Ciudad Blanca» por sus 100.000 bombillas eléctricas. Muchos visitantes nunca habían visto luz eléctrica, y quedaban maravillados ante edificios que brillaban como palacios de cuento. Irónicamente, mientras las ciudades se iluminaban, surgían las primeras críticas. En 1880, Robert Louis Stevenson publicó un alegato por las farolas de gas, lamentando que la luz eléctrica destruyera el romance de las noches urbanas. Para 1900, la electrificación dividía claramente el mundo. Las ciudades brillaban con luz eléctrica mientras el campo permanecía en la era de las velas y lámparas de aceite, creando una nueva forma de desigualdad social. En Estados Unidos rural, el queroseno iluminaba los hogares hasta bien entrado el siglo XX. Las lámparas de queroseno causaban frecuentes incendios y enfermedades respiratorias, un alto precio por extender las horas de luz. La electrificación rural fue tan crucial que Franklin D. Roosevelt creó en 1935 la Rural Electrification Administration. Para Roosevelt, ningún grupo puede ser realmente libre si la luz eléctrica les es negada. Mientras tanto, las ciudades experimentaban una transformación psicológica. La iluminación constante alteraba los ritmos circadianos humanos por primera vez en la historia evolutiva. El insomnio se convertía en afección moderna. Un estudio de 1920 en Chicago reveló que los niños de barrios bien iluminados dormían una hora menos que los de zonas con poca iluminación. Comenzaban los primeros debates sobre los efectos de la luz artificial en la salud. La luz nocturna también transformó la criminalidad. Mientras algunos delitos disminuían, otros simplemente se adaptaban a las nuevas condiciones. Los carteristas, por ejemplo, prosperaban en las calles bien iluminadas y concurridas. Las zonas rojas, antes tímidas y ocultas, florecieron bajo neones brillantes. Las ciudades desarrollaron distritos enteros donde la noche nunca llegaba, dedicados al entretenimiento adulto que prosperaba con la iluminación. El cine, imposible sin iluminación eléctrica controlada, se convirtió en el arte definido del siglo XX.
Las salas oscuras iluminadas por la pantalla crearon una nueva forma de experiencia comunitaria en torno a la luz y la oscuridad. Sorprendentemente, la luz eléctrica incluso transformó el discurso político. Los mítines nocturnos, antes imposibles, permitieron reunir grandes audiencias después del trabajo, cambiando radicalmente las campañas electorales. Para 1950, la iluminación constante había alterado nuestros patrones de sueño. Antes de la luz eléctrica, los humanos típicamente dormían en dos fases separadas por un periodo de vigilia nocturna. Este sueño bifásico desapareció. Los estudios históricos revelaron que antes, las personas mencionaban normalmente su primer sueño y segundo sueño. Entre ambos, había una hora de lectura, reflexión o intimidad. La luz artificial eliminó este ritmo ancestral. Si la electrificación transformó las ciudades, los nuevos tipos de bombillas revolucionaron nuestra relación con la luz. Las fluorescentes de los años 40 ofrecían más brillo con menos energía, perfectas para oficinas y escuelas. La luz fluorescente cambió el diseño arquitectónico. Por primera vez, los edificios podían prescindir de ventanas grandes. Las oficinas sin ventanas se volvieron comunes, desconectando a los trabajadores del ciclo natural día-noche. El cambio más profundo fue cultural. La luz ya no era un lujo sino un derecho. En 1936, el presidente Roosevelt declaró que la electricidad no es un lujo, es una necesidad absoluta de la vida moderna. La televisión, impulsada por la iluminación doméstica universal, transformó las noches familiares. En 1950, cuando el 10% de hogares estadounidenses tenía TV, el consumo de electricidad aumentaba dramáticamente al anochecer. Los centros comerciales, diseñados con iluminación artificial constante, eliminaban las referencias al mundo exterior. En estos no lugares iluminados, el tiempo parecía detenerse, fomentando el consumo sin noción del paso de horas. Las Vegas y Times Square establecieron la estética de nunca oscurece. El neón transformó la noche urbana en espectáculo visual que atraía a turistas específicamente para experimentar la noche artificialmente iluminada. En los años 60, el artista Dan Flavin revolucionó el arte usando tubos fluorescentes como material escultórico. Por primera vez, la luz artificial no solo iluminaba el arte, era el arte mismo, reflejando su centralidad cultural. La literatura y el cine desarrollaron la estética noir, donde las sombras proyectadas por la iluminación urbana creaban atmósferas de misterio. El contraste entre zonas iluminadas y oscuras se volvió metáfora de la moral moderna. Mientras, la exploración espacial revelaba algo impactante. Fotografías nocturnas mostraban un planeta dividido entre hemisferios brillantemente iluminados y vastas regiones en oscuridad, mapa exacto de la desigualdad económica global. A nivel personal, la luz transformó incluso el romance. Las citas nocturnas, bajo luces tenues de restaurantes y bares, crearon rituales de apareamiento específicamente diseñados para la iluminación artificial controlada. Los clubes nocturnos, con sus juegos de luces estroboscópicas y láser, se convirtieron en templos modernos donde la manipulación de la luz creaba estados alterados de consciencia sin necesidad de sustancias químicas. En los 70, emergió una conciencia sobre el consumo energético. La crisis del petróleo de 1973 llevó a las primeras campañas para apagar luces innecesarias, cuestionando por primera vez la iluminación constante. En 1972, una imagen desde el espacio mostró la Tierra iluminada. Por primera vez, pudimos vernos como especie que había alterado el aspecto nocturno de un planeta entero, creando una segunda geografía de puntos luminosos. En 2007, Sydney inició la Hora del Planeta, apagando sus luces durante una hora. La iniciativa se extendió globalmente, simbolizando la nueva conciencia sobre el impacto ambiental de nuestra adicción a la iluminación. Mientras tanto, estudios de salud revelaban conexiones entre exposición a luz artificial nocturna y trastornos del sueño, depresión e incluso cáncer. La melatonina, hormona regulada por la oscuridad, se veía alterada por pantallas. Y así, por primera vez desde que dominamos el fuego, comenzamos a cuestionar nuestra conquista de la noche. ¿Era posible que hubiera ido demasiado lejos?
La era actual traería nuevas respuestas y desafíos a esta pregunta. Hoy, el 99% de europeos y norteamericanos vive bajo cielos contaminados lumínicamente. Para una tercera parte de la humanidad, la Vía Láctea es invisible. Hemos perdido las estrellas que guiaron a nuestros ancestros. Esta contaminación lumínica no solo afecta nuestra visión del cosmos, desorienta a aves migratorias, confunde a tortugas marinas recién nacidas y altera los ciclos reproductivos de miles de especies animales y vegetales. Mientras tanto, estudios médicos confirman que la exposición a luz azul de pantallas antes de dormir reduce la melatonina en un 50%, dificultando el sueño profundo y aumentando riesgos de obesidad, diabetes y depresión. La respuesta ha sido tecnológica. Los LEDs, desarrollados en los años 60 pero masificados en el siglo XXI, consumen 85% menos energía que las bombillas incandescentes y duran hasta 25 veces más, revolucionando la iluminación. Curiosamente, los LEDs han creado un nuevo problema. Su luz blanca azulada es precisamente la que más suprime la melatonina y afecta los ritmos circadianos. La solución crea su propio desafío, como ha ocurrido históricamente. En respuesta, surgen innovaciones como bombillas inteligentes que cambian su temperatura de color automáticamente. Luz azulada estimulante durante el día y ámbar relajante al anochecer, imitando los ciclos naturales. Ciudades como Flagstaff, Arizona, han implementado ordenanzas contra la contaminación lumínica, usando luces direccionales que solo iluminan hacia abajo. El resultado: cielos nocturnos donde las estrellas vuelven a ser visibles. El movimiento Dark Sky, cielo oscuro, designa reservas de oscuridad, áreas protegidas de iluminación artificial excesiva. Estos santuarios nocturnos atraen turistas ansiosos por experimentar la auténtica noche estrellada. Francia implementó en 2013 una ley que obliga a apagar luces de oficinas y escaparates entre 1 y 7 de la mañana, ahorrando energía equivalente al consumo anual de 750.000 hogares y reduciendo drásticamente la contaminación lumínica. Mientras, en países en desarrollo, soluciones como lámparas solares portátiles transforman comunidades sin acceso a la red eléctrica. Una simple luz LED solar permite que niños estudien por la noche, cambiando su futuro educativo. Las Smart Cities integran sensores que regulan automáticamente la iluminación según el tráfico peatonal y vehicular. Estas luces adaptativas reducen el consumo hasta un 80% mientras mantienen la seguridad en espacios públicos. La tecnología actual incluso permite personalizar completamente nuestra experiencia lumínica. Sistemas como Philips Hue o Leaves permiten controlar intensidad, color y programación de cada bombilla desde el smartphone. La luz se ha vuelto terapéutica. Tratamientos con fotobioterapia combaten el trastorno afectivo estacional, mientras la cronobiología estudia cómo manipular la luz para regular ritmos circadianos en trabajadores nocturnos. En Noruega, el pueblo de Rjukan instaló gigantescos espejos en la montaña para reflejar luz solar al valle, sumido en sombra durante meses. Este sol artificial muestra nuestra continua lucha por controlar la luz natural. En la Estación Espacial Internacional, astronautas viven bajo luz artificial que simula 16 amaneceres y atardeceres diarios. Sus cuerpos, evolucionados para ciclos terrestres, sufren alteraciones de sueño y humor en este ambiente. Y así, nuestra relación con la luz sigue evolucionando. Buscamos equilibrio entre nuestro dominio tecnológico y el respeto a los ritmos naturales que nos formaron. Quizás el próximo capítulo sea redescubrir el valor de la oscuridad. La ciencia moderna ha descubierto algo fascinante. Cada célula de nuestro cuerpo contiene un reloj molecular sincronizado con los ciclos de luz-oscuridad. Estos relojes controlan más de 100 procesos fisiológicos diferentes. Cuando alteramos abruptamente estos ciclos con luz artificial, provocamos una jet lag social crónico. Las consecuencias incluyen desde simples alteraciones del sueño hasta enfermedades cardiovasculares y metabólicas graves. Los estudios del sueño revelan datos alarmantes. Antes de la luz eléctrica, los humanos dormían un promedio de 9 horas. Hoy apenas alcanzamos 6.8 horas. Esta reducción coincide con la electrificación global generalizada. La luz artificial nocturna suprime hasta un 80% la producción de melatonina,
considerada el interruptor maestro que activa sistemas de reparación celular durante el sueño. Su déficit se asocia con envejecimiento prematuro. Un estudio de Harvard encontró que mujeres expuestas a luz brillante durante la noche tenían 22% más riesgo de desarrollar cáncer de mama. La conexión. La melatonina suprimida permite mayor proliferación celular anormal. Pero no toda luz tiene el mismo efecto. La luz azul, 450 a 495 nm, abundante en pantallas y LEDs modernos, suprime la melatonina 5 veces más que la luz amarilla-roja tradicional de velas y puestas de sol. Filosóficamente, esto plantea un dilema. Hemos construido una civilización que contradice fundamentalmente nuestra biología. Nuestros cuerpos evolucionaron durante millones de años bajo ciclos naturales que ahora ignoramos. El filósofo Paul Bogard argumenta que hemos perdido la noche natural, una experiencia que dio forma a religiones, mitologías y arte humano durante milenios. ¿Qué significa ser la primera generación sin verdadera oscuridad? Los astrónomos han calculado que 2/3 de la humanidad, incluido el 99% de europeos y norteamericanos, ya no pueden ver la Vía Láctea. Esta desconexión del cosmos altera profundamente nuestra perspectiva existencial. El psicólogo Carl Jung consideraba la noche como periodo esencial para el inconsciente. La noche libera un sinfín de cosas que el día mantiene cautivas. ¿Estamos perdiendo acceso a esta dimensión psicológica vital? Culturalmente, la oscuridad formaba refugios de intimidad, espontaneidad y misterio. La antropóloga Barbara Brown Taylor señala que, al eliminar la oscuridad, hemos eliminado espacios para experiencias trascendentes. Las tradiciones espirituales de todo el mundo utilizaban la oscuridad como herramienta. Los monjes cristianos practicaban la vigilia nocturna, mientras chamanes amerindios y místicos sufíes valoraban la noche para visiones sagradas. En contraste, las culturas modernas tienden a demonizar la oscuridad, asociándola exclusivamente con peligro y miedo. Esta fobia a la oscuridad, culturalmente construida, justifica la iluminación excesiva como necesidad de seguridad. Sin embargo, estudios criminológicos muestran resultados mixtos. Mientras la iluminación reduce algunos delitos, otros simplemente se desplazan a áreas diferentes. La seguridad absoluta mediante luz perpetua resulta ser parcialmente ilusoria. La obsesión por eliminar la oscuridad refleja lo que el filósofo Gernot Böhme llama miedo a la nada. La iluminación perpetua nos protege no solo de amenazas físicas, sino de la confrontación con nuestra propia mortalidad. Y así, la iluminación artificial no es solo tecnología, es filosofía materializada, una declaración sobre qué valoramos, qué tememos, y cómo concebimos los límites entre humanidad y naturaleza, entre control y rendición al cosmos. ¿Cuál será el siguiente capítulo en nuestra relación con la luz? Las tendencias emergentes sugieren un reequilibrio, sistemas de iluminación biomimética que imitan los ciclos naturales para minimizar impactos en salud y ambiente. Los nuevos LEDs circadianos ajustan automáticamente su temperatura de color a lo largo del día, azul energizante por la mañana, ámbar relajante al atardecer. La tecnología intenta reconciliarse con nuestra biología ancestral. Ciudades como Barcelona implementan corredores oscuros para fauna nocturna, áreas urbanas protegidas de iluminación excesiva que permiten a animales navegar sin desorientarse, reconectando ecosistemas fragmentados por la luz. Los arquitectos redescubren el valor de la luz natural. Edificios modernos utilizan tubos solares, cristales reflectantes y atrios para maximizar la iluminación diurna, reduciendo dependencia de luz artificial y mejorando bienestar. En hospitales, la iluminación circadiana acelera recuperación de pacientes. Luz brillante durante el día y oscuridad completa por la noche reducen estancias hospitalarias hasta un 30% y disminuyen uso de analgésicos. La industria tecnológica responde con modo nocturno en dispositivos, filtrando luz azul al anochecer. Apple introdujo Night Shift en 2016, y hoy prácticamente todos los dispositivos incorporan esta función para proteger el sueño. Las gafas bloqueadoras de luz azul se popularizan entre trabajadores nocturnos y usuarios intensivos de pantallas. Aunque controversiales científicamente, reflejan nuestra creciente conciencia sobre los efectos de la luz artificial. Mientras tanto, el turismo de oscuridad florece.
Los parques certificados Dark Sky atraen a visitantes urbanos ansiosos por experimentar noches realmente estrelladas. Observatorios astronómicos se convierten en destinos turísticos populares. Japón experimenta con apagones voluntarios. Noches en que vecindarios enteros apagan sus luces para contemplar las estrellas o iluminar espacios solo con velas, reconectando con ritmos ancestrales en pleno corazón urbano. En Holanda, proyectos como Smart Highway utilizan pintura fosforescente que absorbe luz solar durante el día para iluminar carreteras por la noche, reduciendo necesidad de farolas eléctricas y minimizando contaminación lumínica. Simuladores astronómicos en escuelas muestran a niños urbanos, muchos nunca expuestos a cielos realmente oscuros, como se veían las noches para sus abuelos. La reacción común es asombro y sensación de pérdida por lo que nunca conocieron. Neurocientíficos estudian los retiros de oscuridad, experiencias prolongadas en oscuridad total que provocan cambios en ondas cerebrales, percepción sensorial y estados de conciencia, comparable a profunda meditación. El derecho a la oscuridad emerge como concepto legal y ético. En 2020, Alemania reconoció la oscuridad natural como patrimonio cultural inmaterial, protegiéndola legalmente como recurso valioso para generaciones futuras. Los avances en energía solar hacen que comunidades remotas accedan a iluminación básica sin cables ni combustibles. Esta democratización lumínica permite educación nocturna y desarrollo económico sin dependencia de redes centralizadas. Quizás el equilibrio futuro no sea elegir entre luz absoluta u oscuridad total, sino redescubrir los matices, luz adecuada, en momentos apropiados, respetando ciclos naturales y necesidades biológicas de todas las especies. Como especie que conquistó la noche, nuestro próximo desafío podría ser reconquistarla, no con más tecnología, sino con sabiduría para usarla. Después de milenios iluminando cada rincón, quizás estemos listos para redescubrir la oscuridad. Hemos recorrido la extraordinaria historia de cómo la luz artificial transformó nuestra sociedad. Desde la primera hoguera prehistórica hasta los LEDs inteligentes actuales, cada avance remodeló profundamente nuestra relación con el tiempo. La iluminación no solo extendió nuestras horas de actividad, redefinió nuestra psicología, urbanizó nuestros espacios, revolucionó nuestro trabajo y ocio, alteró nuestros ritmos biológicos y hasta reconfiguró nuestras relaciones sociales. Vimos cómo la democratización de la luz, de privilegio aristocrático a derecho universal, impulsó revoluciones industriales, culturales y sociales. La noche, último territorio salvaje, fue sistemáticamente conquistada y urbanizada. Y descubrimos las consecuencias inesperadas: disrupciones biológicas, pérdida de conexión con el cosmos, alteraciones ecológicas y un profundo cambio en cómo experimentamos el tiempo, el espacio y nuestra propia conciencia. El historiador Wolfgang Schiebel-Busch lo resume perfectamente: ninguna innovación técnica fue tan decisiva como la luz artificial para la creación de la sociedad moderna. Cambió nuestra percepción de la realidad más que cualquier otra. La luz nos permitió trascender limitaciones naturales, pero también nos desconectó de ritmos cósmicos que guiaron a la humanidad durante milenios. Somos la primera generación que vive predominantemente bajo cielos sin estrellas. Este cambio no es meramente tecnológico, sino profundamente cultural. Refleja nuestra aspiración al control total sobre el entorno. La oscuridad, con su misterio y vulnerabilidad inherentes, se volvió enemiga de la modernidad. Pero quizás el verdadero progreso no sea eliminar completamente la oscuridad, sino integrarla sabiamente en nuestras vidas modernas. Algunas culturas mantienen esta sabiduría. En Japón, el concepto Ijin valora las sombras como esenciales. El escritor Junichiro Tanizaki, en El elogio de la sombra, argumenta que Occidente busca iluminar cada rincón mientras la estética japonesa tradicional aprecia las gradaciones de oscuridad como fuente de belleza y profundidad. Esta sabiduría resuena ahora con hallazgos científicos modernos sobre importancia de oscuridad para salud física y mental. Lo que parecía superstición antigua reaparece como conocimiento confirmado por neurología y cronobiología. ¿Qué podemos hacer personalmente? Podemos crear higiene lumínica, usar luz brillante por la mañana, reducir pantallas antes de dormir, instalar bombillas ámbar para la noche y permitirnos experimentar oscuridad reparadora. A nivel comunitario,
Podemos apoyar ordenanzas contra contaminación lumínica, promover diseño urbano que use iluminación direccional y preservar espacios públicos donde las estrellas permanezcan visibles para futuras generaciones. Como consumidores, podemos elegir tecnologías que respeten ritmos circadianos, bombillas inteligentes, aplicaciones que filtran luz azul, cortinas opacas para dormitorios, y redescubrir el encanto sutil de cenar o conversar a la luz de velas. Al entender la historia de la iluminación, podemos usarla conscientemente en lugar de ser usados por ella. La luz artificial es probablemente nuestra tecnología más omnipresente y menos cuestionada en su impacto sobre nuestras vidas. Quizás el verdadero desafío del siglo XXI no sea crear más luz, sino diseñar mejor oscuridad, espacios, momentos y experiencias donde recuperemos nuestra conexión ancestral con el ritmo natural de luz y sombra que nos formó. Si te ha fascinado esta historia sobre cómo la luz cambió nuestra sociedad, suscríbete para explorar más revoluciones invisibles que transformaron el mundo. ¿Qué otra tecnología cotidiana esconde historia tan impactante?